Hola, me llamo Jim. Tengo 17 años y te contaré una historia acerca de mi madre y de cómo casi muere en un día soleado de primavera por culpa de mi padre. Oh, sí, a veces ocurren cosas extrañas. Ese día, mi mamá había recibido un mensaje de Facebook indicando que su esposo había ingresado a un cuarto de motel cerca de la autopista y parecía que no estaba solo. Mamá salió de casa y caminó por la ciudad para llegar a ese motel. Fue duro para ella pasar por las casas de nuestros vecinos, mientras la miraban desde las ventanas. Uno de ellos llegó a salir para verla de cerca, y no es para sorprenderse. Mamá llevaba una vida casi hermética, encerrada de todo el mundo por casi 3 años. Para ella, cada paso era una agonía, y no la ayudaba que todos la miraran con desdén y cierto asco. Quizás el mensaje que había recibido era falso, pero sin duda contribuyó a que su corazón latiera tan rápido en ese momento, lo que resultó en un ataque al corazón cerca del motel. Y hay algo más que no compartí. Mi mamá pesaba más de 220 kilos. Hace mucho tiempo, nuestra familia tenía una vida normal. No diría que éramos particularmente felices, pero todo era normal. Mi mamá, mi papá y mis 3 hermanos menores vivíamos en una pequeña casa en las afueras de una ciudad de Texas. Mamá era ama de casa y nunca había trabajado. Para ser honesto, apenas nos alcanzaba con el salario de mi papá. No tenía una profesión muy demandada, y la tasa de desempleo en nuestra ciudad era alta, así que nuestra familia era bastante pobre. Pero no recuerdo haber tenido alguna necesidad seria durante mi niñez. A los 12 años, comprendí lo que realmente significaba ser pobre. Mi hermano menor tenía menos de 6 meses cuando papá abandonó a la familia. A los 12 años, comprendí lo que realmente significaba ser pobre. Mi hermano menor tenía menos de 6 meses cuando papá abandonó a la familia. No recuerdo muy bien cómo ocurrió, ¿sabes? A veces nuestros cerebros reprimen los episodios más horribles de nuestras vidas, y creo que eso fue lo que ocurrió aquí. Todo lo que recuerdo es que ya era tarde. Papá empacó sus cosas y se fue en su viejo auto, dejando la puerta del garaje abierta. A la mañana, mamá encontró una nota. Decía que ya no podía vivir con nosotros, que la vida lo estaba carcomiendo, y ya no soportaba la amargura de una interminable rutina familiar. Por eso, se mudaría a Sudamérica. Aún no era tarde, agregó. Al menos, no para él. Papá no nos dejó ninguna manera de contactarlo, así que no tuvimos manera de averiguar si era cierto o no. Ni siquiera nos dijo a qué país planeaba irse. Mamá quedó destrozada. Las noticias casi la matan, y por 2 razones. Primero, después de que su esposo la dejó, se quedó sola con 4 niños, sin trabajo, sin dinero y sin siquiera un auto. En segundo lugar, todos en la ciudad tardaron muy poco en enterarse de todos los detalles de la desaparición de papá. Hasta sabían de la nota que nos había dejado. Tienes que entender que, cuando las personas se conocen desde hace tantos años, es difícil mantener las noticias en secreto. Se esparcen de inmediato. Ya ocurría cuando nuestros padres eran pequeños, y ahora que todos los hogares tienen internet, es aún peor. Mamá estaba muy avergonzada. La idea de haber sido abandonada era una humillación para ella. Bueno, ese mismo día tuve que crecer. Me había convertido en el hombre más grande de la familia. Era hora de tomar responsabilidad. Por supuesto, no podía hacer demasiado a los 12. Durante un buen tiempo, nuestra familia apenas logró sobrevivir con la ayuda del gobierno. Cuando llegué a la edad necesaria, obtuve un empleo en el autolavado más cercano. De hecho, aún sigo ahí. El trabajo no era muy duro y el dueño era muy amable, pero no tenía tiempo libre. Siempre estaba ocupado, en la escuela, en el trabajo o en casa, donde debía repartirme los quehaceres con mi hermana, limpiar, cocinar, cuidar a los más pequeños. Seguro te preguntas, ¿por qué tenía que encargarme de todo con mi hermana? Lo cierto es que mi mamá dejó de ser ella misma. Ya no podía ocuparse de nosotros. Intentó perseverar durante varios años, pero en un punto perdió la batalla contra la depresión. Se convirtió en una persona muy triste. Tenía problemas para salir a comer. Creía que todos en la ciudad la mirarían, algunos con lástima, otros con burla. Ella no podía soportar ninguna de las dos, así que pasaba la mayor parte del tiempo en el sofá, mirando televisión
o navegando en internet con nuestra laptop, que apenas funcionaba. Y también comía mucho, muchísimo. La comida chatarra que podíamos permitirnos le daba el valor suficiente como para sobrevivir otro día. Era una situación muy triste. Comenzó a ganar peso rápidamente, hasta llegar al punto donde tenía dificultades para moverse por la casa. Para ser honesto, era desagradable. Me alegraba que no saliera y que nadie la viera en ese estado. Así que, cuando mamá recibió un mensaje de un vecino diciendo que había visto a mi papá, cerca de un motel con una chica, no pudo ignorarlo. Estaba más allá de su control. Si había algo que quería en este mundo, era ver los ojos del hombre que le había arruinado la vida. Salió de casa, y fue solo entonces cuando notó cómo la veían los vecinos, y cuánto había cambiado. Había perdido la noción de la realidad por culpa de la depresión, y ni siquiera su pobre condición física la había ayudado a comprender lo mucho que había engordado, pero en ese momento lo entendió. De alguna forma, logró caminar hasta el motel. Uno de mis amigos trabajaba ahí, así que me llamó y me dijo que fuera lo antes posible. Corrí tan rápido como pude, sin quitarme la ropa del trabajo, pero llegué demasiado tarde. Mamá apenas alcanzó a preguntar por mi padre al empleado del motel. En ese mismo instante, se llevó el brazo al pecho y cayó al suelo. Gracias a Dios, sobrevivió hasta que llegó la ambulancia, pero eso no disminuía la seriedad de un ataque al corazón. Ya han pasado varios meses desde que mamá salió del hospital. Por cierto, nuestro vecino estaba equivocado. El del motel no era nuestro padre, solo un hombre que se parecía un poco. Pero, ¿sabes? Todo esto resultó ser algo bueno. Todo ese estrés sacudió a mi madre, y por fin se rompió el hechizo de la depresión. Ahora está lista para tratarse por la obesidad y la depresión que la provocó. Quiere volver a tener una vida normal. Espero que todo salga bien. Ojalá nunca hayas tenido que enfrentar ninguno de los problemas que sufrió mi mamá. Pero quizá quieras compartir tus propias historias. Envíalas a la cuenta de correo que aparece en pantalla. Y no olvides cuidar a tu mamá.